de esta sesión de hoy, esta reflexión que nos gustaría hacer en conjunto con vosotros, es las palabras no siempre se las lleva el viento, la mentira y la crítica. Hemos elegido este título porque nos parece que a veces podemos no tener la suficiente conciencia del efecto que pueden tener nuestras palabras en nuestra propia vida y en la vida de los demás. Y por eso nos ha parecido interesante que pudiéramos reflexionar, dedicar un tiempo a reflexionar sobre lo que hacemos al hablar y sobre todo lo que decimos cuando hablamos de otras personas y con otras personas. ¿Y qué vamos a tratar esta mañana? Mirad, aquí tenéis el índice. Vamos a ver el problema de la mentira, que me voy a centrar yo en eso, el problema de la crítica, que será la parte que va a exponer Carmen, y luego al final daremos un poco de tiempo para el coloquio. Entonces, el plan va a ser al final de la charla, de nuestra intervención, daremos la palabra a los que estáis participando para que podáis hacer vuestros comentarios o vuestras preguntas. Yo creo que merece la pena que aclaremos lo que necesitemos sobre este tema que nos afecta mucho. Bueno, pues vamos a ver algo acerca de la mentira que realmente y un tema que da muchísimo. Vamos a ver algunas cosas, sobre todo para clarificar de qué estamos hablando, qué significa, qué implica todo esto. La sabiduría de los siglos lo ha recogido una sentencia importante. La sabiduría de los siglos ha recogido en esta frase del Éxodo, el libro del Éxodo, lo que es una sentencia de ética universal. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Fijaros, vamos a hablar de varias cosas que están aquí dichas de una manera muy concisa. Primero, ¿qué significa esa falsedad? ¿Qué implica que nosotros demos testimonio de algo que no es verdad? Y tercero, el hecho de que eso va a dañar a otras personas. Todos esos elementos hacen que la mentira adquiera una valoración que no nos debe ser indiferente. Vamos a ir desgranando poco a poco todos estos elementos. El hombre busca la verdad de forma natural, por inclinación. Y además, todo ser humano tiene la obligación desde el punto de vista moral, todos tenemos esa obligación de honrarla y de atestiguarla, es decir, de manifestarla. Al mismo tiempo tenemos la obligación de buscar la verdad y cuando la hemos encontrado, cuando la hemos conocido, adherirnos a ella. Fijaros, esto es importante. Desde el punto de vista de la ética, nuestra conciencia nos obliga a que ajustemos nuestra vida a lo que la verdad nos esté mostrando, a lo que la verdad nos exija. Esto es importante, porque da igual quiénes seamos, ni qué valores tengamos. Estamos hablando de un principio universal. Todo hombre tiene una obligación respecto de la verdad, de buscarla cuando no la conoce, de ajustarse a ella cuando la ha encontrado y de manifestarla cuando la reconoce y sabe en qué consiste. Pero claro, la pregunta que nos hacemos aquí es, bueno, ¿y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Fijaros, respecto del ser humano, podemos hablar de verdad desde el punto de vista filosófico, pero respecto de nosotros, como la rectitud en el obrar, en la acción, en nuestra conducta, y la rectitud en el hablar, en nuestras palabras. Cuando nos referimos a ese sentido, en el obrar y en el hablar, se llama veracidad, o bien también lo que normalmente decimos es sinceridad o también franqueza. Es decir, hablar rectamente es franqueza. Se trata de una virtud, se trata de un modo adecuado, correcto, de comportarnos y de hablar. Y esta virtud nos ayuda a mostrarnos veraces tanto en nuestros actos como en el decir la verdad con las palabras.
Fijaros que es interesante. Os subrayo esta idea, la rectitud, ¿vale?, en el obrar y en el hablar se contraponen con la duplicidad, la simulación y la hipocresía, que serían como un retorcer nuestro Esto, y por lo tanto la duplicidad, la simulación y la hipocresía van contra la verdad en el hablar. Dice Santo Tomás de Aquino que los hombres no podrían vivir juntos si no tuvieran confianza recíproca. ¿Y a qué achaca él la confianza? Dice él, es decir, si no se manifestasen la verdad. Esto es muy interesante, porque para Santo Tomás sería imposible la convivencia sin confianza y es imposible la confianza sin la verdad. Yo creo que esto es algo que cualquiera de nosotros puede considerar que es verdad, lo que dice Santo Tomás, porque lo experimentamos. Por otro lado, podemos decir más detalles de en qué consiste ser veraces, esta virtud que todos apreciamos en los demás, pero que a veces, a lo mejor, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, nos resulta quizás más fácil exigírsela a los demás que se comporten de forma veraces que exigirnos a nosotros mismos. Luego en el coloquio, si queréis, podemos hablar de esto. Fijaros lo interesante. La virtud de la veracidad da a los demás de forma justa todo lo que debemos a los demás, que es la manifestación de la verdad. ¿Por qué he subrayado lo de justo? Pues porque dar justamente exige un equilibrio. Aquí lo que se tiene que equilibrar, ¿qué es? Lo que se dice y lo que no se dice, lo que se da y lo que no se da. No significa ser un papagayo que todo lo que se sabe se cuenta. No, la virtud consiste en tener este justo medio. ¿Entre qué? Entre lo que se debe expresar y también entre lo que se debe guardar. Nos estamos refiriendo a los secretos. Y estos secretos obviamente no deben ser manifestados. No se deben manifestar y tampoco se deben, por lo tanto, decir a los demás. Fijaros, muy importante. Esto implica honradez y discreción. La honradez para expresar la verdad y la discreción para guardar el secreto. Y una cosa con la otra hacen a la persona veraz. Una persona que sabe guardar un secreto no es una persona que falte a la verdad, sino que reza. ¿De acuerdo? Como muy bien acabáis de decir, el respeto es algo que si debemos exigir a los demás, pero que también debemos exigirnos a nosotros mismos. Fijaros, ahora es importantísimo darnos cuenta de que existen distintas maneras de faltar a la verdad. ¿Y son formas de faltar al respeto? Sí, son formas incluso de faltar a la justicia. La primera forma de faltar a la verdad es el falso testimonio. ¿Qué es el falso testimonio? Es una afirmación contraria a la verdad que se hace en público. Y esto, por hacerse en público, lo hace especialmente grave. Existen faltas a la verdad que no tienen tanta relevancia, ahí puede ser más grave o menos grave que faltar a la verdad, pero el falso testimonio tiene una especial gravedad porque tiene un efecto muy grande al darse esta mentira en el público. Por ejemplo, pensar en que una persona sea llamada a declarar ante un tribunal y den falso testimonio. Habría otra forma de faltar a la verdad que sería el perjurio, y que esta sería todavía grave. ¿Por qué? Porque se dice bajo juramento. Lo tremendo del falso testimonio y del perjurio es que en los dos casos la persona que está hablando así está, tanto si es consciente de ello como si no, contribuyendo a condenar a alguien inocente.
o está incluso disculpando a un culpable, o incluso aumentando la sanción en que ha incurrido el acusado. Fijaros que esto es gravísimo. Que podamos hacer que, por ejemplo, a una persona se la juzgue injustamente o una persona que es culpable no se la condene o una persona que es inocente se la condene. Todo esto, el falso testimonio y el perjurio, son una forma en la que todos, no solo los jueces, los abogados, los fiscales, la policía, las personas encargadas de velar por hacer justicia, todos tendríamos una responsabilidad cuando cayéramos en el falso testimonio o en el perjurio de que haya injusticia en el mundo, porque dificulta mucho el hacer justicia, el averiguar la verdad y que, por ejemplo, las sentencias de un juez puedan tener equidad. Bueno, es muy interesante que tengamos en esta charla sobre la mentira y la crítica ejemplos prácticos de lo que una persona puede hacer cuando no sabe, no sabe vivir. Vamos a ver ahora de qué manera podemos respetar la reputación ajena. Respetar la reputación ajena significa evitar toda palabra, toda actitud que pueden causar un daño injusto a las personas. ¿Y qué sería injusto? Pues caer en juicios temerarios, en maledicencias o en calumnias. Decir cosas que no son verdad puede ser una de estas tres cosas, ¿de acuerdo? Va de menor gravedad a mayor gravedad. Vamos a ver qué son cada una de estas cosas. El juicio temerario significa admitir un mal en otra persona como si fuera verdad y sin tener razones suficientes para hacerlo, aunque no se exprese. Es decir, es toda idea, no tiene por qué decirse de manera explícita, sino en el interior de la persona, admitir un pensamiento acerca de otra, juzgándola mal, achacándole una falta, una conducta equivocada, errónea o una conducta, digamos, que es falaz. Y el problema del juicio temerario es que esto se hace a la ligera, no existen razones como para pensar eso. Esta forma de juicios es muy común y viene debida a nuestra manera tan a veces superficial de ver y de juzgar. No nos paramos a ver si conocemos la cosa de la que estamos hablando o de la que estamos pensando o la persona a la que nos referimos suficientemente como para hacer esa valoración. Es decir, es un poco de eh, presunción lo que hay detrás de un juicio temerario, pensar que uno lo conoce todo. En cambio, ¿qué es la maledicencia? La maledicencia sería manifestar sin una razón objetivamente válida los defectos y las faltas de otros a personas que no los conocen. Y el problema de la maledicencia no es que sea falso lo que se dice, sino que no hay una razón por la que esa persona a la que se lo digo lo tenga que saber. Por ejemplo, puede haber una persona que haya hecho algo reprobable, pero si yo se lo digo a alguien que ni la puede corregir, ni tiene obligación de velar por esa persona, ni tiene a lo mejor capacidad para ser madura en esa valoración, yo estoy sembrando un mal por el hecho de dar a conocer eso. Claro, lo que quiere decir esto es que la maledicencia hace que el mal se conozca sin ningún objetivo bueno, solo para daño. Y esto daña. Conocer el mal a quien no puede hacer nada bueno respecto del mal es hacer daño. Esto es muy importante. ¿Qué significa? Pues que hay muchas cosas
que a lo mejor podemos saber de otras personas o de nosotros mismos que no hace ningún bien darlas a conocer. A veces en esto, por ejemplo, los medios de comunicación tienen que tener muy claro este tema. Podemos hacer daño dando a conocer cosas que son verdaderas, pero que no sirven de nada, ese conocimiento, o solo les sirve a ciertas personas, pero no a otras. En cambio, ¿qué es la calumnia? La calumnia sería dañar la reputación de otros mediante palabras contrarias a la verdad, dando ocasión a que otros los juzguen falsamente. ¿Esto qué significa? Pues que a diferencia de lo anterior, aquí quiero dañar. En un caso, digamos, me sirvo de la verdad, a lo mejor inconscientemente, pero aquí lo que hago es utilizar la verdad como la mentira, porque lo que quiero es dañar a una persona. Quiero que se la juzgue mal. Y esto es lo más grave que hay. Bien, ¿podríamos hablar de otras heridas a la verdad? Bueno, pues la vanagloria. ¿Qué es la vanagloria? Pues es aparentar, pavonearse, ¿no? De eso de un pavo, ¿no? Que muestra sus plumas y crece su tamaño. Es una apariencia, que es contrario a lo que uno es. También la ironía podría ser una falta a la verdad porque significa ridiculizar a una persona. Muchas veces las personas que ridiculizan a otros eh, mm, caen en el error de pensar que así ellos quedan por encima de los demás. Es un engaño, es un autoengaño realmente. El problema de la ironía es que se caricaturiza malévolamente algún aspecto de una conducta o de una forma de ser o de una característica de una persona y se hace con mala intención. No es lo mismo una broma que una ironía. Una broma no tiene por qué haber mala intención, solo queremos pues, reírnos a lo mejor de alguna cosa. Vamos a ver cómo podemos ser justos con la verdad. Primero, contra los juicios temerarios, ¿qué podemos hacer? Pues el consejo es interpretar positivamente siempre que sea posible, siempre que no falte a la verdad, claro, los pensamientos, palabras y acciones de los demás. Fijaros, en segundo lugar, tenemos que buscar la justicia y esto nos hará evitar la maledicencia y la calumnia que destruyen la reputación y el honor del prójimo. Todo ser humano tiene derecho al buen nombre y al honor. El honor, el buen nombre, la reputación no es más que el testimonio social que se da a una persona de la dignidad que tiene como ser humano. Y a esto todo el mundo tiene derecho, con independencia de su conducta. Por otro lado, tenemos que intentar hablar u obrar por halagar, adular o complacer a las personas. Porque así podríamos estar reforzando, cuando estamos reforzando malas conductas. Porque fijaros, esto es muy importante. Halagar, adular o complacer para reforzar malas conductas nos hace cómplices de esas conductas. Ni siquiera por amistad, ni siquiera por prestar un servicio, deberíamos ocultar la verdad para el mal, ni adular ni complacer. Vamos a ver qué es entonces la mentira. ¿En qué consiste mentir? Dice San Agustín que se trata de decir falsedad con intención de engañar. Fijaros, la mentira podríamos definirla como un hablar u obrar contra la verdad para llevar al error a quien tiene derecho a conocerla. Es muy importante que nos demos cuenta de esto. Se trata de obrar o hablar contra la verdad para equivocar a quien tiene derecho a conocer la verdad, con lo cual podemos deducir que no todo el mundo tiene derecho a conocer la verdad. No todo el mundo puede exigirnos que le digamos la verdad. Por ejemplo, un ladrón no tiene derecho a conocer dónde tenemos el dinero escondido en nuestra casa.
o donde tenemos unas joyas guardadas. No existe obligación de decir la verdad a quien no tiene el derecho de conocerla. Según la verdad que se deforme, según las circunstancias, según las intenciones que tenga el que miente y sobre todo también según los daños que se puedan recibir por mentir para los demás, la mentira puede ser más grave o menos grave. No es lo mismo estar haciendo el tonto y decir mentiras en una conversación que hacer creer a alguien algo que puede poner en riesgo su vida. Evidentemente no tiene la misma gravedad. Y lo que es muy importante, y eso es algo que hoy no se tiene bastante en cuenta, es que el mentir nos exige el deber de reparar el daño públicamente, porque el mentir es decir algo a los demás que es falso. Si no se puede reparar públicamente, tendría que repararse en secreto. También es necesario reparar los daños contra la reputación ajena cuando esta reputación ha quedado dañada. ¿Por qué mentimos? Y con eso voy llegando al final de mi parte. Mentimos, dice Förster, un pedagogo alemán muy interesante, porque nos dejamos seducir por la apariencia de solución inmediata que trae la mentira. La mentira nos hace creer que es lo mejor en ese momento y es una apariencia. Y también mentimos por el temor a herir a otros. Aquí hay errores, hay unas falsas ideas respecto de las ventajas de mentir, porque las consecuencias de la falsedad podríamos decir muchas. Aquí os las he recogido resumidamente. Lo más grave es que la falsedad hace falsas las relaciones humanas, porque deteriora la confianza de forma muy profunda y así daña el fundamento de la convivencia humana. No se puede vivir en una mentira continua con otras personas, no se puede convivir, no se puede construir una sociedad en base a la mentira. Además, atentaría contra la capacidad y el derecho a conocer y contra la capacidad y el derecho a decidir de los demás, es decir, priva de libertad a los demás. Y por último sería germen de división y de todos los males que suscita la división. Por lo tanto, disgrega es como una gangrena en una sociedad, la falsedad y la mentira. Por otro lado, a nosotros mismos nos enreda en el engaño y en el mal. No nos ofrece soluciones ni siquiera a medio plazo. ¿Por qué? Porque es ser muy corto de miras, pensar que lo más prudente en un determinado momento es mentir. Eso es tener una visión muy cortoplacista. De hecho, abre abismos entre las personas que son mucho mayores que decir la verdad de forma lo más tajante posible. La paz verdadera y duradera requiere la fidelidad a la verdad, aunque ello pueda causar una separación de las personas que sea quizá momentánea. Y con esto doy la palabra a Carmen Chivite para la segunda parte de nuestra intervención. Bueno, buenos días a todos. Bueno, pues como Sara decía, es verdad que, todos nosotros en la sociedad de la comunicación en la que vivimos tenemos pues tentaciones diversas sobre el mal uso de la palabra. Es cierto que la mentira, como muy bien ha explicado Sara, es cada vez más frecuente y muchas veces bajo pretexto de bien o bajo pretexto de, pues si te puedes sacar algún provecho, de si no se enteran, pues bueno, pues con esto yo gano más, etcétera, etcétera. Pero hay otro vicio, otro desorden del uso de la palabra que también es muy, muy frecuente a día de hoy, es la crítica, el chisme, como diría un autor muy interesante ya del siglo XXI, el chismorreo. ¿Vale? Y creo que es interesante detenernos en él porque sin darnos cuenta, todos nosotros podemos cometerlo. Y de hecho, porque quizás no nos damos cuenta o porque pasa muchas veces desapercibido, se contagia con mayor facilidad y se dispersa o se difumina muy prontamente. En este sentido, vamos a partir un primer apartado de antecedentes, ¿de acuerdo?, que justifican por qué es tan importante tratar este tema
Y les planteo 3 preguntas que si estuviéramos en el aula presencial les haría comentar entre ustedes, pero dado que estamos en este formato, pues es más complejo, les lanzo 3 preguntas. La primera de ellas es si creen que solemos nosotros, ¿vale? Cada uno de nosotros y nuestro entorno, solemos criticar a otras personas, quejarnos de personas, circunstancias, situaciones, que mal lo hacen todos los demás, ¿vale? Incluidos los políticos, y hablar mal de los demás, ¿de acuerdo? Quiero que muy brevemente se analicen o se examinen. Hoy es verdad que llevamos poco del día, pero entre hoy y ayer, que se examinen si han llegado a hablar mal de algo o de alguien, ¿de acuerdo? Muy brevemente, y puede ser o bien con el lenguaje oral, en una conversación, o bien cada vez más frecuentemente por medio de las redes sociales, el chat, bueno, el WhatsApp, Instagram, etcétera, etcétera. ¿Vale? Muy brevemente, piensen si entre ayer y hoy, en algunas de sus conversaciones, han hablado mal de alguien, o puede ser que no hayan hablado mal ustedes, pero hayan escuchado hablar mal de alguien. El profesor más pesado, qué rollo, nos quieren comer el tarro. Bueno, piensen, ¿de acuerdo? Después de esta pregunta de si creen que solemos con frecuencia, ¿vale? Fíjense, en un plazo de 24 horas, si solemos hacerlo, la siguiente pregunta creo que es muy importante, porque la pregunta es si somos conscientes de que este acto es una enfermedad, es decir, una alteración dentro de la comunicación humana, es decir, una alteración fisiopatológica, una alteración negativa de nuestra capacidad de comunicar y de hablar. Piensen si ustedes creen que esto, o sea, si ustedes son conscientes de la gravedad de esta realidad y que en efecto es una enfermedad, o que muchas veces lo hacemos y no pensamos que está tan mal. Ustedes también reflexionen en este punto. ¿Somos conscientes de que esto es algo realmente dañino para nuestra salud? Y más INRI, no solo es que lo hagamos, lo cometamos con frecuencia, no solo es que a veces ocultemos o no queramos ver, es una enfermedad, una alteración de la comunicación que lleva a dañarnos a nosotros mismos y a los demás. Es que la tercera pregunta también es muy interesante. ¿Sabemos que es contagiosa? Es decir, ¿somos conscientes de que si yo critico en mi entorno, provoco también la crítica? De alguna forma, en efecto, nos influimos y nos contagiamos en este espíritu criticista. Fíjense, a raíz de la pandemia actual que estamos viviendo, es verdad que esta realidad a nivel, vamos, biológico y fisiológico, pues tiene muchísimas consecuencias, pero ha hecho pensar a muchos autores si a veces, y de hecho, vamos, de forma también muy dañina, no hemos vivido y de hecho vivimos en otro tipo de pandemias, en otro tipo de enfermedades contagiosas que dañan la salud de una población o de un entorno sin darnos cuenta. Pues claro, aquí la cuestión es que el chisme, la crítica destructiva, el hablar mal de los demás, la difamación, de la cual también ha hablado un poco Sara, si realmente somos conscientes de que es una pandemia, de que es algo que nos daña y daña a nuestro entorno y que además se contagia. Porque claro, si pasa oculta, si no nos damos cuenta de ella, ni la prevenimos ni la tratamos. Si se acuerdan, cuando llegamos al periodo de marzo aquí en España, después de haber pasado varios meses en los que habíamos vivido de forma inconsciente, sin saber muy bien qué era el coronavirus, cómo se transmitía, y en efecto, que era muy dañino para la salud y con un gran alto nivel de contagio, hasta ese momento habíamos vivido, entre comillas, felices, pero en efecto el virus se había difuminado de forma pues muy expansiva y había causado y causa todavía a día de hoy, pero en aquel momento no había ni prevención ni una conciencia del daño. Con lo cual, en efecto, cuando ya en marzo se tuvo que tomar esa medida tan drástica, ¿no?, de quedarnos en nuestras casas, tenía mucho que ver porque no habíamos tomado las medidas oportunas previas para ese cortar a tiempo el contagio. Bueno, pues estas cuestiones o estas interrogantes que les acabo de lanzar nos encuadran para ver la actualidad del tema que estamos tratando, que es, en este caso, la crítica y el chisme. ¿Que es contagiosa? Yo creo que todos nos damos cuenta de ello. Porque cuando estamos en un ambiente donde se está criticando, si no paramos rápidamente esa crítica y cedemos a escuchar o a, de alguna forma, consentir con eso que se está haciendo, enseguida nosotros nos ponemos también a decir cosas.
o podemos transmitir a otros lo que hemos escuchado en esa conversación. A día de hoy, con las redes sociales, no solo el chisme, ¿vale? Se produce de forma oral, de forma, pues sí, presencial, como diríamos. A día de hoy también se hace a nivel virtual sincrónico. Es una broma, pero es real que muchas veces se difama o se pone verde, perdón por la expresión, a personas, circunstancias, situaciones a través de las redes sociales, dañando evidentemente la imagen de esa persona y haciendo mucho daño. Ya saben que incluso actualmente hay delitos a nivel de acoso, ¿vale? Por internet y incluso el bullying se lleva a cabo a través de las redes, que tendrían mucho que ver con esta falta de tratamiento y prevención del chisme cotidiano, que nos lleva a poder dañar gravemente a otras personas, y circunstancias, situaciones. Bueno, dicho esto, vamos a ver bajo esta metáfora, ¿vale? De que el chisme, la crítica, se asemeja mucho a una pandemia, a una enfermedad contagiosa a la cual es necesario conocer para ponerle tratamiento y prevención. Siguiendo esta metáfora, vamos a ver qué es el chisme, qué es la crítica y cuál es su fisiopatología. Ya saben que la palabra, para aquellos que son del mundo de la salud lo entenderán, para aquellos que no, les lo explico. La patología es alteración, daño, fisio del funcionamiento del organismo. En este caso estaríamos hablando de una alteración del funcionamiento de la comunicación humana. La comunicación humana está llamada, ¿vale?, a transmitir, como decía Sara, la verdad, a conocerla y a transmitirla, pero esa capacidad que está ordenada o orientada a esa comunicación de la verdad puede llevar a ciertas alteraciones o ciertas perversiones de esa capacidad. Y en este sentido, esto sería el chisme o la crítica. La RAE tiene varias acepciones, les he apuntado aquí solamente una de ellas, que dice hablar mal de alguien o de algo, o señalar un defecto o una traba suyos. ¿De acuerdo? Es decir, la crítica, el chisme va a tener siempre una connotación de hablar mal sobre algo, sobre alguien. De alguna forma todos ustedes podrían decirme, pero es que a veces hay personas o realidades que en efecto son malas y por tanto el juicio adecuado a esa realidad es hablar mal de ellas o de esas circunstancias. Pero ¿qué ocurre? Que la crítica y el chisme van más allá del juzgar objetivamente una realidad. Normalmente se ensaña en algo negativo hasta el punto de engrandecerlo tanto que pierde la visión de lo bueno o de lo que realmente esa realidad tiene. De alguna forma, la crítica es juzgar negativamente, pero insisto, siempre bajo esa perspectiva de ver únicamente lo malo y ensalzarlo, juzgar negativamente y comunicarlo a otros. Es decir, ya no solo que yo juzgue mal a una persona de la cual apenas sé, que sería un juicio precipitado y muchas veces erróneo, es que además lo transmito, lo comunico de alguna forma no solo faltando a la verdad, sino a la justicia, a lo que realmente esa realidad es. De alguna forma, el juicio temerario que también apuntaba Sara tiene mucho que ver con la crítica y con el chisme. Ahora bien, cabría preguntarse, ¿todas las realidades, lo que nos ocurre y las personas y las circunstancias son tan malas como realmente las vemos? Porque hay personas que tienden continuamente a ver todo lo negativo de todo el mundo y de las personas. Y claro, esto nos puede hacer pensar que el problema no está fuera en la realidad, sino que el problema está dentro de nosotros. Es decir, a lo mejor la alteración está en nuestra visión, en nuestra forma de interpretar y percibir esa realidad. Hay un cuento que yo creo que todos ustedes conocen, que habla de las sábanas sucias de una vecina, que se lo he puesto rápidamente, ¿vale? Se lo voy a leer para no entretenerme y nos lleva a reflexionar si realmente una persona que es criticista, y todos tendemos a ello, es porque está realmente juzgando rectamente la realidad o porque tiene una percepción errónea de la misma, porque sus cristales están sucios. Bueno, el cuento dice lo siguiente, yo creo que lo conocen. Las sábanas tan sucias cuelga la vecina en el tendedero. Le comentó una mujer a su marido. Quizás necesite un jabón nuevo. Ojalá pudiera ayudarle a lavar las sábanas. El marido la miró sin decir palabra alguna. Cada 2 o 3 días la mujer repetía su discurso, viendo a través de la ventana cómo tendía la ropa a su vecina. Al mes, la mujer se sorprendió al ver a la vecina tender las sábanas blancas, como nuevas, inmaculadas. Y le dijo a su marido, mira, al fin aprendió a lavar su ropa. ¿Te enseñaría otra vecina? El marido le respondió, no, hoy me he levantado bien temprano y lavé los vidrios de nuestra ventana.
Moraleja, a veces criticamos algo que desconocemos sin pensar que quizá los que estamos mal somos nosotros. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque normalmente una persona criticista tiene un problema en su visión. ¿Cómo está mi forma de ver la realidad? Es que a lo mejor, si yo tiendo a la crítica fácil, el problema está en mi interior, en la forma en que percibo yo esa realidad. Y por tanto, la fisiopatología, el chisme o la crítica es que hay una alteración en mi visión, en mi forma de percibir a los otros. En este sentido, ¿vale? Es muy importante que seamos conscientes que quien critica, ¿vale? O quien habla mal de los defectos de los demás, en efecto, muy probablemente hable también mal de nuestros defectos. Es cierto que todos tenemos defectos, pero cuando alguien se ensaña y de alguna forma lo transmite a otros, incluso engrandeciéndolos, la probabilidad de que lo haga con nosotros es altísima. La crítica realmente no tiene límite cuando cedemos a ella. Dicho esto, vamos a ver un poquito, visto la fisiopatología, las causas que provocan esta alteración. ¿Sí? Porque en efecto, conociendo las causas, podemos, si queremos, evitarlas para no llegar a este estado realmente de alteración del juicio y la comunicación del mismo. Las principales causas, aunque habría otras, de hecho luego para el coloquio ustedes podrían anotar alguna más, son el orgullo, un amor propio malentendido, creerme mejor que los demás y por tanto juzgo a todo el mundo con muchísima severidad, porque yo lo hago todo bien, no entiendo cómo los demás no pueden hacerlo, porque esté afectada por alguna emoción o por alguna situación que me hace ver a las personas, pues eso, con mi oscuridad reinante. Puede ser que yo tenga hoy un mal día, o que la persona no me caiga del todo bien, y entonces efectivamente, ¿vale? Me ensaño a hablar de ella. De hecho, aquí tengo anotada una cita, ¿vale? Que dice, tenemos tendencia a exagerar las faltas ajenas, especialmente las de aquellas personas que nos provocan antipatía. Un afecto que a lo mejor nos ordenado hacia una persona me lleva a percibirla de forma incorrecta y engrandar lo que ella pues, puede tener de defectos, que todos tenemos. También la superficialidad. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil criticar y quejarme de los demás que ayudar a que los demás mejoren o que yo mismo mejorar. Fíjense, yo es una cita, pero bueno, te comento. En lugar de fijarte en lo malo que hay en el mundo, acostúmbrate a pensar en lo bueno y foméntalo. ¿Vale? Es mucho más fácil criticar y poner verde a los demás que yo esforzarme en mejorarme a mí mismo y ayudar a que los demás se mejoren, porque supone mayor esfuerzo. Y en efecto, a veces hay personas que por algún tipo de, pues eso, pasado, situación que hayan vivido, ellos mismos de haber sufrido a lo mejor el bullying o alguna circunstancia similar, creen que ellos crecen a costa de pisar o de reducir a otros. Y esto también es un error grave, porque yo efectivamente no soy mejor porque los demás sean peores o porque yo me crea que los demás son peores. Eso también ocurre, ¿vale? Muchas veces personas con baja autoestima que tienen problemas de aceptación personal llevan a criticar a los demás porque con eso les da la sensación de que son mejores y esa no es la solución. Fíjense, el tema de la crítica es muy interesante porque a veces nos creemos que esa crítica puede ser constructiva. Ahora bien, ¿qué es una crítica constructiva? Es cuando yo a alguien que veo que tiene un defecto y a esa persona la quiero, le digo en unas circunstancias adecuadas y correctas ese defecto para, con mi ayuda o intentarlo entre los dos, mejorar esa realidad. Pero la crítica normalmente no es esta, es una crítica constructiva que me hace ayudar al otro a mejorar. La crítica en nuestro caso normalmente es destructiva, a la espalda del otro, poniéndole verde, difamándole, dañando su imagen y no poniendo ningún medio para que en efecto, por ejemplo, la señora del cristal y las sábanas sucias, yo no hago nada para que mi vecina la limpie, o sea, lave mejor esas sábanas. De hecho, no es un problema de la vecina, como hemos visto. Entonces, aquí les he puesto una frase de Mafalda que me llama la atención. Mamá, ¿puedo decirte que esta sopa es un brebaje espantoso? Claro, dice a continuación, ¿o te molesta la crítica constructiva? Esto no es una crítica constructiva, esto es una crítica que al menos está dicha a la cara, pero con un lenguaje y un tono de alguna forma violento, ¿vale? Y dañino. Pues hay que plantearse realmente qué es la crítica constructiva y en efecto cómo criticamos o cómo nosotros realmente no llevamos a esa crítica constructiva. Dicho la etiología, visto de alguna forma las causas que provocan la crítica y el chisme, habría más, pero estas que les he anotado podrían ser las más frecuentes. Veamos qué complicaciones o qué daños provoca en nuestra salud. ¿Vale?
Porque hemos dicho que es una enfermedad, hemos dicho que de alguna forma es una alteración de la comunicación que puede llegar a dañarnos. Pero fíjense, no solo a los otros, evidentemente es algo que todos tenemos en cuenta. Cuando yo critico estoy haciendo un daño a la otra persona, sino que nos daña a nosotros mismos y a nuestro entorno más próximo. ¿Por qué nos daña a nosotros mismos? ¿Por qué daña a quien critica, ¿vale? Aquí, bueno, a quien se critica, perdón. ¿Por qué daña a quien se critica? Porque evidentemente es una crítica normalmente por la espalda, no para ayudarle a mejorar, sino de alguna forma quejarme del otro y de todo, ¿vale? Y evidentemente daña la imagen de la persona, evidentemente le puede llegar a desanimar, incluso a hundir, ¿vale? Y difamar. La difamación a día de hoy es muy frecuente, sobre todo el tema de las redes sociales que comentábamos antes. Ya sabemos que el bullying está tipificado como un trastorno y como una violencia hacia otras personas, pero muchas veces para llegar al bullying ha hecho falta pasar previamente por una serie de crítica, ¿vale? Creerme yo que la crítica que yo hago es positiva hasta el punto de llegar a estos excesos, ¿de acuerdo? No solo hace daño a quien se critica, sino a quien critica y a los que le rodean. ¿Por qué? Porque en efecto, aquel que critica se va haciendo cada vez más duro de corazón. Es decir, cada vez le va faltando más la empatía. Es incapaz de comprender lo que le ha ocurrido al otro y de alguna forma ponerse en su pellejo. Evidentemente nos lleva a ser arrogantes, soberbios, creernos mejor que el resto. Por eso yo, de alguna forma, rebajo a los demás. Nos lleva a ser negativos, a estar siempre tristes, quejicosos. Vamos, el ambiente que se genera a nuestro alrededor es, cuando menos, vamos, lleno de humo, ¿vale? Nos lleva a estar sin paz, porque efectivamente esa crítica continua y ese quejarnos de todo nos lleva a parecernos víctimas, ¿vale? Pobrecito de mí, es que todo el mundo lo hace mal, yo lo hago todo bien, es que la gente, qué mala es, ¿no? O qué mal responde ante la realidad. Evidentemente esto llevado a la larga nos lleva a la soledad, porque o una de dos, o mi ambiente se vuelve como yo, y somos todos de alguna forma criticistas y llenos de humo y tristeza, o las personas se van alejando de mi entorno, porque realmente soy dañino, porque realmente hago daño a todo ese entorno. Evidentemente te critica, desune, ¿vale? Desune a los amigos, a la familia, a la sociedad y lleva realmente a la ruptura con el otro, la que te digo, con la ruptura interior, conmigo mismo, y con la ruptura con los más cercanos, con el entorno más próximo a mí. Y por último, de acuerdo, visto un poquito lo negativo, que parece esto la catombe, visto la fisiopatología, visto las causas que lo provocan, cómo podríamos de alguna forma evitarlo yendo hacia esas causas y viendo el daño que provoca, veamos muy brevemente qué hacer para prevenir y para tratar. Lo ideal es prevenir, ¿de acuerdo? La idea para evitar una enfermedad, o sea, lo mejor es prevenirla, que no aparezca. Lo mejor para evitar el cáncer es, en efecto, no tener cáncer. ¿Sí? Pues para prevenir ese ambiente crítico, para evitar yo ser una persona crítica, destructiva, disgregadora, es fundamental que huya, ¿vale?, de las críticas y de las personas que tiendan a ser criticistas. En efecto, a veces pueden parecer graciosillos, pero eso ya no es graciosillo, al final llega a ser destructivo. Y insisto, si una persona está continuamente criticando a otros, también me va a criticar a mí, porque ese es su hábito, su hábitat, ¿vale? Entonces, para prevenir el que yo me contagie, debo evitar, ¿vale?, 2 metros al menos de la persona que critica. Siempre tenemos que pensar en positivo. Cuando veo algo negativo de alguien, en efecto, puede ser que sea real, pero ensalzar aquello que tiene de positivo, intentar ver lo bueno que esa persona tiene. Disculpar, ¿vale?, cuando una persona se ha equivocado, sobre todo si además nos pide brindar perdón, cuando en efecto esa persona se dé cuenta de ese fallo, nos pida perdón. Evidentemente, entender al otro, ponernos en su lugar, intentar entender por qué ha actuado así e incluso desde una conversación sencilla y afable y amable, intentar ver con esa persona por qué ha actuado de esa forma y fundamentalmente no precipitarnos en los juicios y no poner etiquetas a las personas, evitarlo a toda costa. Cuando uno ya se da cuenta que está entrando en la crítica y que empieza a tener síntomas, ¿vale?, de que está contagiado, porque habla mal de las personas, porque tiende a ver todo lo negativo, porque tiende sin querer a poner peros, quejas. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Evidentemente, tenemos que evitar otra vez el espacio sin humo, ¿vale?, lo que hemos dicho, huir de la crítica. Pero además tenemos que acercarnos a personas que sean positivas, a personas que estén sanas y que sus conversaciones sean siempre hacia el bien. Personas que me ayuden a ver lo bueno de los demás. Evidentemente, cuando yo caiga en la crítica, pedir perdón, ser consciente de que, en efecto, he caído en ese error. Pedir perdón, sobre todo si he hecho daño, y proponerme no volver a caer. Todas las noches hacer un examen
esa crítica que puedo llevar a cabo en ese día, y proponerme eso, no criticar, pedir perdón en el caso de haberlo hecho, no quejarme de las circunstancias, personas, el mundo, ¿vale? Que malo es, y no hablar mal, ¿sí? Fíjense, es cierto que no siempre es fácil, pero tenemos que ser conscientes de que no podemos juzgar, esta frase me gusta mucho, a un hombre, a una persona, por sus fracasos o por sus caídas, sino que hay que juzgarle por lo que hace con ellos, por cómo se levanta y puede seguir caminando a través de ellos. Pues de este modo, nosotros también, que a lo mejor nos encontramos en esta cultura criticista, somos, quizás nos examinamos y nos damos cuenta que estamos contagiados, tenemos que aprender de ello, levantarnos y mejorar en esta práctica, como les digo, es cada vez más frecuente. Que vencer al chisme es claro, tenemos que vencerlo y una regla práctica clara es evitarlo, ¿vale? Si yo no decirlo, pero sobre todo huir si mi entorno más próximo tiende a ello. En efecto, tenemos que tener mucho cuidado porque si juzgamos a los demás, nosotros también seremos juzgados. ¿Y quién, vale, no tiene defectos? ¿Y quién no puede ser realmente, vale, objeto de una crítica destructiva? Es de la que estamos hablando. Bueno, pues dicho todo esto, perdone que me haya acelerado un poquito, pero era por acabar a tiempo. Me quedarían solo 5 minutos, pero no sé si hay alguna pregunta, tanto para Sara como para mí. Háganlo por el chat, aunque yo creo que, vamos, como ya hemos echado de la sala, yo al menos echaba a 3 personas que podían estar interfiriendo en la exposición, algo que me llama mucho la atención. Este tema realmente debe ser conflictivo, porque se han incorporado a la sala varias personas para boicotearla. Es un aliento para seguir adelante. Si quieren, les voy a dar el permiso para que puedan hablar. ¿De acuerdo? Entonces, tienen activado el chat, o si quieren consultar alguna cuestión vía chat, o si, ¿vale? O si les da vergüenza, ¿vale? Pues les activo ahora mismo el micrófono para que puedan hablar, porque entiendo que ya nadie va a querer boicotear la sesión. Pues nada, tienen la palabra. ¿Alguna duda, pregunta, cuestión, interés que quieran manifestarnos a Sara o a mí? Sí, yo era simplemente para hacer un repunte, porque hemos estado hablando ahora de un poco de lo de la crítica, la mentira, del ciberbullying. Estamos, digamos, bombardeados de información que no siempre es, digamos, información veraz. Quiero decir que también tenemos que tener un poco de cuidado con el tipo de información que nos llega. ¿No fomentáis también un poco a veces, pues yo que sé, cuando se nos expone verdades a medias o información un poco, digamos, presentada desde el punto de vista que interesa al medio de información y demás? ¿No fomentáis un poco también lo de las críticas y todo eso? Muy buena pregunta, Pablo, muchas gracias. No sé si Sara también quiera decir algo, pero sí, desde luego. En el mundo, vamos, en el mundo en que vivimos de la imagen, ¿vale? Y de la superficialidad, de quedarnos en las apariencias, en efecto nos lleva a juzgar prontamente a las personas, muchas veces solamente por apariencias, y nos lleva a la crítica fácil. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, Pablo. Nuestra cultura actual tiene muchas ventajas, tener medios sociales y demás, pero tiene también muchos peligros. Y uno de ellos es llevarnos, en efecto, a la crítica fácil y, vamos, y muchas veces con falta de justicia y de veracidad, porque no tenemos casi idea de esa realidad. Entonces, Pablo, totalmente de acuerdo con usted. Sara, no sé si quieres apuntar algo. Sí, bueno, estoy de acuerdo con lo que está diciendo Carmen. Yo solamente añadiría, Pablo, que me parece muy interesante tu comentario, que como comentábamos al principio, la verdad tiene que ver con la rectitud y la sencillez en el hablar también. Y a veces se puede decir, digamos, usar datos que, como tú bien has comentado, pueden ser verdades, pero que son verdades a medias, y eso es usar la duplicidad o digamos que faltar a la rectitud, ¿no? En el hablar. Yo quisiera simplemente, como Carmen ha hecho una aplicación tan práctica de lo que hemos estado viendo a nuestra vida, yo creo que lo interesante, Pablo, es que nosotros amemos actitudes nobles con respecto a la verdad y las procuremos en nosotros mismos, porque no podemos cambiar a los demás, ¿no? Pero sí podemos ser como nos gustaría, como creemos que se debería ser, ¿no? Y comportarnos así. Entonces, esa rectitud, esa sencillez en el hablar, pues es algo que podríamos, vamos, proponernos cada día, tratar de vivir en primera persona, ¿no? Que al fin y al cabo
es de la única persona de la que tenemos que dar cuenta. Muchas gracias por tu comentario. Fenomenal. Gracias, Pablo. ¿Alguien más quiere decir o apuntar algo? Es la ocasión que hable ahora o que calle para siempre o al menos hasta la siguiente charla. Marina pregunta si están disponibles estas conferencias para escucharlas en diferido. Marina, en principio sí, en el canal de YouTube de la UCAD, ¿de acuerdo? Pero de todos modos, si quiere, escriba a extensión.universitaria@ucavila.es y le facilitan el link, ¿vale? Se lo anoto en el chat. Muy bien, Sara, se me ha adelantado. Muchas gracias, Sara. Madre mía, me lees el pensamiento. Pues entonces, como estamos en hoy, para no demorarlo más, agradecerles muchísimo el que hayan estado con nosotras en esta charlita. Confiemos que todos, como decía Sara, podamos crecer de forma personal en la transparencia y sinceridad de vida. Y con ello también seremos, pues efectivamente, también seremos, se contagiará el bien. El mal se contagia, pero también el bien. Entonces seremos transmisores, ¿no? De eso, de verdad y de sencillez. Bueno, pues nada, un saludo a cada uno y hasta la próxima sesión. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Buena semana.